Encuentro de Mónica Fein. Ustedes saben que Mónica Fein es la presidenta del Partido Socialista, fue intendenta de la ciudad de Córdoba, de Rosario, de nuestra ciudad, fue diputada y ahora lo vuelve a hacer. Mónica, buen día, gracias por atendernos. Buen día, María Herminia, un gusto hablar con ustedes. Gracias. Primera impresión de estos cambios en el gobierno. Bueno, yo creo que todos tenemos una preocupación en la gestión del gobierno, preocupación de las respuestas que el gobierno tiene que dar en varios ámbitos y que no encuentra un equilibrio, más allá de los nombres propios, un equilibrio para dar respuesta. Vemos inconvenientes en las áreas de transporte, inconvenientes en las áreas de alimentación, inconvenientes en las áreas de salud, inconvenientes para un diálogo político para aprobar una ley. La verdad que hay una preocupación en ese aspecto porque es necesario un gobierno que tenga continuidad. Ha cambiado una gran cantidad de equipos en muy pocos días. Esperamos que se estabilice para poder generar un diálogo que, bueno, que dé respuestas a los problemas que tiene el país. Sí, en cuanto a los cambios de los funcionarios, yo el otro día había hecho el cálculo, es prácticamente el 50% que viene de gabinete viene cambiando desde que asumió, ¿no? Entre primeras, segundas, terceras líneas. Es como que le falta encontrar la horma de su gestión. Sí, además de la cantidad de funcionarios que faltan designar, Sí. hay un déficit en la gestión y bueno, esto de alimentos que ha parecido Sí, quizás claro. sea lo más extremo, porque mientras hay mucha gente que está pidiendo ayuda alimentaria, no hubo gestión ahí para que llegara el alimento, obviamente auditado, todos creemos lo mismo, que debe llegar a la gente que lo necesita, pero la verdad, tenerlo 6 meses guardado, además planteando que era para hechos extremos cuando en nuestro país tuvimos hechos extremos con inundaciones y problemas, es decir, Claro, hay sí. falta de gestión en el gobierno Sí. y la verdad, María Herminia, lo veo porque en mi caso soy presidenta de la Comisión de Pymes en la Cámara de Diputados, muchos actores productivos no saben con quién hablar en el gobierno para resolver cosas concretas del sistema productivo, muchos, lo he visto en el Congreso. Era muy difícil encontrar un diálogo productivo, así que yo espero que más allá de los nombres propios, que es una decisión del presidente, puedan encontrar un gobierno que gestione los problemas porque son muchos, se están profundizando y es necesario dar respuesta. Bueno, uno tiene la idea que cuando suceden cosas importantes el gobierno dice, bueno, arréglense como pueden. Lo hemos visto en San Juan, lo vemos en Misiones, más allá de, bueno, las fuerzas que envió Bullrich, que me parece es no entender la génesis del conflicto en Misiones, y en otros lugares. Y con respecto a las pymes, que, bueno, vi que te has reunido junto con la presidenta de la Cámara, Clara García, de diputados de la provincia, con los sectores productivos. Guardo para mí la impresión de que el presidente no le interesa la microeconomía, es decir, está muy ocupado y preocupado con la macroeconomía. Así es lo que todos entendemos, mientras lo cotidiano, aquel que abre su negocio, produce, aquel que tiene que llegar a fin de mes y comprar medicamento, espera una respuesta concreta, María Herminia. Hay una falta de sintonía con lo que está pasando, coincido, arréglense solos, pero además con otro agravante, retirando recursos de las provincias. Estamos discutiendo, yo presenté también un proyecto de ley, lo vemos en transporte, donde en el interior va a llegar a 1.000 pesos el transporte, nos cobran impuestos en los combustibles y sin embargo se lo quedan para seguir subsidiando el AMBA, algo que venimos criticando de años y se profundiza porque este gobierno decidió retirar todo subsidio. Lo vemos en el Fondo de Asistencia de Incentivo Docente, que hoy se está resolviendo en la comisión, recomponerlo. Parte de los conflictos que están teniendo todas las provincias con los docentes es la disminución del Fondo de Incentivo Docente, es decir, hay una decisión de retirar los recursos de las provincias y después decir arréglense solos. Es decir, no es arréglense solos con los recursos, sino que, bueno, desfinancio las cajas jubilatorias,
bueno, y arréglense solo. Me quedo con los recursos como el impuesto país, un impuesto que es no coparticipable y que sigue aumentando, que le permite al gobierno mostrar un resultado a costa de tener, bueno, obviamente el 4 de junio tenemos una sesión para modificar la movilidad jubilatoria, jubilados la verdad, haberes de hambre y con provincias desfinanciadas y sin pagar la energía. Bueno, un combo que la verdad le da la macro, es como si uno en la casa no paga ningún servicio, ningún impuesto y dice guardo plata. No es así lo que está pasando en el país y ojalá podamos desde el Congreso, a partir de la movilidad jubilatoria, el financiamiento de las universidades y también en esta reunión que estamos haciendo con pymes, sacar una ley pyme que, ya que estuvo el RIGI hablando y está dando vuelta, hablando de cantidad de oportunidades para las grandes inversiones, que pensemos en las pymes que todos los días trabajan acá, dan empleo, generan oportunidades y que la verdad tienen una fuertísima carga impositiva. Sin embargo, solo decimos que le vamos a eliminar toda carga impositiva a los nuevos que vengan. Bueno, yo creo que tenemos que acompañar a los que sostienen en un momento muy difícil, estamos perdiendo puestos de trabajo y es necesario ahí que el Estado tenga una respuesta para sostener y para generar oportunidades. Ahora, inclusive los arreglos, digamos, son a medias, porque el tema de las universidades, que bueno, finalmente también llegó al resto del país, no solamente a la UBA, pero tiene que ver con lo administrativo, no con los sueldos. Los sueldos de personal docente, personal no docente, etcétera, etcétera, que es el 90% del presupuesto, no figura. Efectivamente, por eso vamos a seguir con el proyecto de ley que se va a tratar el 4 de junio y que salieron varios dictámenes y seguramente vamos a tratarlo para que sea por ley, porque esto también de una negociación, un millón de personas en las calles exigiendo las universidades. Yo me pregunto, María Herminia, si uno quiere en serio que vengan inversiones extranjeras, serán inversiones que aprovechen nuestra ciencia y nuestra técnica, nuestra capacidad productiva local, que encadene toda esa capacidad. Y eso no se logra desfinanciando las universidades, despreciando la ciencia y la técnica, desfinanciando el mercado interno para lograr que las pymes generen oportunidades y se encadenen con las grandes inversiones. Es decir, es contrario a un desarrollo productivo equilibrado en nuestro país y me parece que ese es el debate que debemos dar. Se vuelve a hablar, a pesar de que el Ejecutivo Provincial dice no lo vamos a empujar, se vuelve a hablar de la reforma constitucional. ¿Qué estás viendo allí? ¿Qué posibilidades le adjuntás a esto, dado que hay muchos proyectos en la legislatura santafesina? Nosotros siempre hemos sido reformistas, María Herminia, y lo hemos hecho cuando teníamos mayoría y minoría, cuando siempre creemos que la Constitución de Santa Fe debe incorporar nuevos mecanismos, adaptarse a los nuevos tiempos. No tiene que ver con la reelección ni darle privilegios a la política, sino al revés, estar en sintonía con las nuevas necesidades que hoy tiene. Habrá que buscar el mejor momento, separándolo de lo que siempre ha sido más conflictivo, que es, las reelecciones definidas o indefinidas, la unicameralidad o la bicameralidad. Bueno, hay temas que en la política hacen ruido. A mí me parece que tenemos que pensar en una constitución que dé respuesta a las necesidades que hoy tiene la gente, una mayor autonomía municipal, una mejor distribución de los recursos. Bueno, hay mucho que discutir para poder tener una mejor constitución. Hay que tomarse el momento y el tiempo donde haya consenso. Tampoco creo que se imponga, no lo hemos podido hacer hasta ahora, habrá que seguir dialogando si hay mayoría que cree que tenemos que reformar la Constitución, dejando de lado quizás aquellas cosas que más ruido hacen. No es una Constitución para la reelección, no es una Constitución para... al revés, yo creo que debe limitar, por ejemplo, limitar los tiempos de los intendentes,
desde mi punto de vista, hasta limitar los tiempos de los legisladores. Creo que es bueno la renovación y hay que promoverla. La última pregunta. El presidente viene siendo muy, diría, no me gusta esta palabra, pero la voy a usar, muy grosero en sus expresiones, no solo con los legisladores, sino con el socialismo, o con lo que él cree que es el socialismo aquí en el mundo, ¿no? ¿Hay de alguna manera relaciones internacionales, contactos para contestar esto o no? Bueno, nosotros hemos pedido, lo hizo Esteban Paulón en la última sesión, una moción de privilegio y queríamos que la ministra de Relaciones Exteriores viniera a explicar cuáles son sus relaciones con el mundo. Ahora va a ir al Senado, porque la verdad que es inexplicable. A ver, el socialismo es parte de la historia de la humanidad y creo que hay que ser respetuosa, como yo soy respetuosa con las otras corrientes de pensamiento. Y hoy gobierna Portugal, España, Alemania, los países que el presidente considera que son avanzados son parte de un gobierno o de gobiernos que han estado en el socialismo. Yo lamento la falta de respeto del presidente con las ideas, porque la falta de respeto, el respeto es la base para mí de la democracia. Yo discuto ideas del presidente, pero no le falto el respeto. Me parece que cuando uno falta el respeto es antidemocrático, porque la democracia significa saber que hay gente que piensa diferente, que a mí no puedo no coincidir, pero debo respetar esa idea porque es parte del fundamento democrático. Cuando hay como usted bien llamaba, grosería, falta de respeto a las ideas del otro, que en muchos casos se dan descalificatoriamente, hasta con insultos, es un proceso de falta de concepto democrático. Y cuando hay falta de concepto democrático es grave, María Herminia, porque la verdad que el respeto de la diversidad de pensamiento va unido también a la diversidad de vida de la gente. No es libertad cuando uno no respeta la vida, el pensamiento, la historia de cada ser humano ni de cada colectivo. Así que yo creo que la democracia viene unida al respeto de las ideas diversas que tiene una sociedad. Si uno no tiene ese respeto, es claramente antidemocrático, y así siento yo cuando Milei califica el socialismo, que lo hace en una generalidad, inclusive mezclando distintas ideas que él considera socialista. Creo que es una falta de respeto a ideas que han, por supuesto, creo, hoy en el mundo moderno han dejado muchas marcas de lo importante que es trabajar en la solidaridad, en la igualdad, en la libertad y en el bienestar de las personas. Mónica, como siempre, un placer conversar contigo. Gracias a ustedes. Hasta luego. La actual diputada nacional y presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein. ATILRA, artífice de un proyecto solidario, colectivo y social.